Y que sea ejemplo para todos nuestros hermanos. Que ante la adversidad, el norte de la brújula siempre es y será la unidad. La unidad en cada uno de nosotros, con la integración de nuestros cuerpos, de nuestros sistemas, de nuestros organismos, de nuestros órganos, de nuestras células, de nuestros átomos. Y así podemos irnos hacia el interior. Y en ese interior, en lo más profundo, ahí habita la paz. Pero hay una ley de polaridad, y lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, está en nuestro potencial colectivo el poder manifestar una civilización basada en los principios de paz. Querido México, y la representación de otros países que hoy están en México y por lo tanto vibran México. Gracias. Gracias por su luz y por ser representantes de naciones, de pueblos, de religiones y de toda nuestra diversidad. Gandhi decía: el reto de nuestra civilización es generar la unidad en la diversidad. Y esa misma frase, también años atrás, la decía Nicolás Roer. Sean bienvenidos Alicia Rodríguez, presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, organización civil adscrita a las Naciones Unidas. Bienvenida, y te honramos como persona, te honramos como ese emblema que has sido y que has recorrido el planeta, hablando y entregando banderas de la paz, para que sean banderas de la paz vivientes, tanto a personas como a instituciones, que la ondeemos con el derecho y con el compromiso de lo que implica la paz. Gracias por brindarnos 37 años de misión a favor de una humanidad más pacífica, y que con el programa Juntos Construimos la Paz, que se enseña desde las escuelas, todos los niños podamos ser, y digo podamos porque estoy hablándole al niño interior, podamos ser pacificadores y pacifistas, que podamos ser resilientes y podamos ser mediadores de paz ante los grandes retos y las adversidades que afrontemos en lo individual y en lo colectivo. Que el símbolo que forma el estandarte de la bandera universal de la paz, un símbolo arcano, un símbolo inscrito en piedra desde hace más de 9,000 años, siempre como un símbolo sagrado, que nos habla de la unidad en el círculo mayor desde sus aspectos trinos. Y esa trinidad la podemos ver desde el microcosmos, un átomo en sus 3 partículas, protón, electrón y neutrón. La NASA nos habla que cuando emerge una galaxia son 3 emanaciones de energía en un campo que las unifica. Representa la energía eléctrica, la magnética y la chispa de la vida, siempre en un campo unificado. Si nos vamos a la vida,
es una semilla femenina, una semilla masculina, la chispa de la vida que los anima en un campo que los unifica. Y desde ahí se va desdoblando para convertirse en un nuevo ser. Si reconocemos esto como principio, la paz como origen de la creación y como antecedente de la paz, es tiempo de transitar a una civilización basada en estos principios de la paz. Todos somos hijos de la cultura de la violencia, pero todos podemos ser los padres de la cultura de paz. Solamente es cuestión de proponérnoslo. Todas las violencias tienen dos raíces comunes. Uno, la educación en la separación y en la competencia contra el otro. Llámese otra persona, llámese otro partido político, llámese otro género, llámese otra nacionalidad, llámese otra raza. Y cuando te sientes más fuerte, atacas. Y así ha sido nuestra historia por miles de años, o por lo menos así nos la han contado. Desde los estudios de paz, hemos pasado por tres etapas. Una etapa infantil, que es una etapa de sobrevivencia. Una etapa de identidad, que es una etapa adolescente. Y en esa adolescencia nos vamos reconociendo como identidades. Pero es una etapa adolescente. La mayoría de la humanidad se encuentra entre la primera y la segunda etapas. Y en ambas etapas, la cosmovisión es antropocéntrica, dicotómica. El hombre al centro del juego con un pensamiento dual. Entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, los buenos y los malos. Pero esas polaridades son solamente dos extremos de lo mismo. Y existe esa tercera fuerza, que es la neutral, que permite que esas dos fuerzas sean complementarias y entonces se equilibran. Si nos enfocamos únicamente en las polaridades, siempre nuestra visión será obtusa. Y ya hemos desgastado muchas generaciones desde esa cosmovisión. Madurar implica hacer una transición a una cosmovisión biocéntrica, la vida al centro del juego, donde el ser humano es parte de la vida. Siempre desde la perspectiva de unidad en sus aspectos trínicos. El Instituto de Educación para la Paz define la paz como un estado del ser en unidad. El ser se analiza desde tres primeras perspectivas: el ser humano, el ser humanidad y el ser naturaleza. Todos somos las tres y mucho más. Pero en la educación, en las competencias y en nuestro sentido de sobrevivencia e identidad, no nos vemos reflejados como humanidad, ni nos vemos reflejados como naturaleza. Más bien, yo y la humanidad, y yo y la naturaleza. Nuevamente, una perspectiva obtusa. Porque yo soy uno con la humanidad, y yo soy uno con la naturaleza.
El cambio radica desde el entendimiento de las diferentes cosmovisiones y con 3 acciones específicas que tenemos el potencial de hacer, y más si lo hacemos sincronizados con acuerdos y con pactos. Para lograr un cambio de cosmovisión a nivel generacional, tenemos que educar para la paz. Cuando hemos sido educados con toda una serie de violencias estructurales y culturales invisibles de manera transversal y transgeneracional, de la cual todos somos herederos. Si hacemos política pública de paz, la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia, de la cual soy parte y agradezco parte de la representación de la CONAPAZ, parte de los objetivos que tenemos es poder hacer política pública de paz. Nos tardó 6 años cabildear que se incluya cultura de paz en el artículo 3º constitucional y afortunadamente lo logramos con la venia del presidente en el 2018. Pero ahora hay que llevarlo al sistema educativo. Si no, se queda como una ley, pero no viva. Y aunque hay cerca de 25 iniciativas de ley, de las cuales algunas ya hemos logrado, como incluir en el artículo relacionado al deporte también la cultura de paz, pero estamos cabildeando lo que se llama la ley federal, estatal o municipal de fomento a la cultura de paz. ¿Qué implica esto? Que todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, estarían obligados a fomentar la cultura de paz al interior de las instituciones y al exterior. Y al hacerse ley, se tendría que ser práctica. Por lo tanto, todas las instituciones pueden ser educadas y podrían lograr certificaciones en cultura de paz para que en sintonía hagamos lo correspondiente. De hacer esas 3 acciones, estaremos viendo los resultados entre 20 y 40 años. De no hacer esas 3 acciones, podemos pasar muchas vidas obtusos de cosmovisión. Y así como en un análisis conceptual y práctico, donde tomamos como antecedente el Pacto Roerich, honrando a Nicolás Roerich como ese artista, hoy siendo Día Mundial del Arte. También el reconocimiento a Da Vinci, porque en base a su fecha de nacimiento hoy es que se conmemora el Día Mundial del Arte, pero también de Nicolás Roerich, quien es el que propone que con este estandarte de la bandera de la paz, todos los espacios de arte, de ciencia, de educación y de cultura fueran resguardados en tiempo de paz y de guerra. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya habíamos sido testigos como humanidad del potencial bélico y destructivo que tenemos. Y fue uno de los procesos en ese andamiaje que hemos hecho a nivel generacional para ir sosteniendo esa construcción de paz a nivel colectivo. No solamente a los espacios, sino lo que hubiera dentro de los espacios, tanto personas como objetos. Ahí estaríamos resguardando nuestro pasado y nuestro futuro.
también se estaban resguardando los monumentos históricos. Hoy, 88 años después, hacemos una revisión en relación al Pacto Roerich, y el Pacto Bar-David tiene como iniciativa reconocer al Pacto Roerich y hacer una extensión, como si fuera un hijo, en donde también se considere el patrimonio natural. Sin la naturaleza, el ser humano no podemos existir. Y por lo tanto, que el patrimonio natural sea considerado también cultura, así como se ha considerado el patrimonio cultural intangible, y que se ha considerado también los sitios arqueológicos considerados como sitios sagrados por los pueblos originarios que las vieron nacer. Que los ecobarrios, que las ecoaldeas y los santuarios de paz sean resguardados también y custodiados por el estandarte de la bandera de la paz. Que esas reservas naturales no solamente son en la tierra, sino también en todos los espacios hídricos, en las lagunas, en los lagos, en los mares. Hoy tenemos la inteligencia científica suficiente para poder regresar el agua casi pura a sus vertientes originales. Generalmente nos enfrentamos al tema del presupuesto. Y tenemos que enfocarnos hacia dónde se dirige el presupuesto. Cada vez se le quita más presupuesto a la cultura, y cultura es sinónimo de paz. Y cada vez se sigue fortaleciendo y aumentando el presupuesto para lo que desde los estudios de paz se llama la paz negativa, que es más seguridad. Más fuerzas militares, más fuerzas policíacas, más cámaras y todo lo necesario, más armas, para ir sosteniendo la cultura de la violencia. Si no hacemos algo desde la paz positiva, cada vez se irá polarizando más todo lo que implica la paz negativa. Pero eso no nos sacará de ese espiral que nos va llevando cada vez a vórtices más radicales de violencia, más cercana la violencia a cada uno de nosotros. Y este pacto, este nuevo pacto, empieza por los ciudadanos. Porque al final de cuentas, somos los ciudadanos los que formamos parte de las instituciones. Y somos los ciudadanos los que podemos ir iluminando nuestro sistema, nuestras organizaciones, nuestras instituciones. ¿O acaso pensamos que llega por gracia divina? Sí llega por gracia divina, por la gracia divina de cada uno de nosotros. Si hacemos lo correspondiente. Podemos seguir siendo atraídos por la fuerza que nos atrae y que nos lleva a nuestros bajos instintos, o utilizamos el poder, el verdadero poder de la solidaridad, del altruismo, de la moral sin culpa, porque la culpa viene de lo dicotómico. La moral basada en principios y valores universales.
con la reconciliación espiritual en la pureza de la palabra espiritual, en el pegamento de la creación, en el aire que respiramos y que permite oxigenar cada una de nuestras células para que podamos ser cada uno ser humano, ser humanidad y ser naturaleza. Así como el pegamento que nos permite ser humanidad y el pegamento que nos permite ser naturaleza. Con esa pureza de la palabra espiritualidad. El ese vernos reflejados como espejos. El yo soy tú y tú eres yo. El honrar la presencia divina en cada uno de nosotros como creación y en nuestro entorno. Vivir el Namaste. Vivir el In Lak'ech. Vivir el Shalom, la paz, que emerge en cada uno de nosotros, pero que al mismo tiempo lo podemos compartir. ¿De quiénes nos defendemos? Al hablar de nuestro querido México, mexicanos entre mexicanos, desde una guerra que inició en el año 2006 declarándose la guerra contra el narcotráfico, pero que habríamos que ir más profundo. ¿Por qué hacemos guerra al tráfico de narcóticos? Tendríamos que ver por qué se trafican los narcóticos. ¿Por qué unos son legales y por qué otros son ilegales? ¿Por qué algunos que hoy son ilegales en algún momento eran consideradas plantas sagradas y de repente ya son ilegales? Y la pregunta es, ¿hay que seguir el dinero? ¿Quién gana el que sea ilegal? ¿Y por qué la sociedad lo consume? Y por lo tanto, si hay una sociedad que consuma, habrá quien lo produzca. Y llámense naturales o sintéticas. Habrá quien las distribuya. Habrá quien las venda. Pasará fronteras. Porque esta guerra no inició en México. Va más allá de las fronteras. Pero hoy estamos en esta guerra que ya ha ocasionado cientos de miles de muertes de mexicanos. Y que aparte México, siendo frontera con Estados Unidos con más de 3,000 kilómetros, y también siendo la puerta para que la migración que viene en gran parte de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, inclusive también de Medio Oriente y de África, de personas que por cuestiones o medioambientales o de la violencia estructural han sido amenazados y tienen que emigrar para buscar condiciones de vida que les permitan por lo menos tener seguridad y los aspectos mínimos de sobrevivencia. Estamos en el siglo de las migraciones y no podemos evadirlo, sino más bien tenemos que atenderlo. Tenemos que atenderlo con la dignidad de lo que implica ser migrantes. Y como almas, todos somos migrantes. Y tomar en cuenta el tema de los pueblos originarios. Porque si nos vamos a nuestras raíces, en algún lugar de nuestras generaciones, todos somos pueblos originarios. Y hay estos aspectos que tenemos que ir llevando e integrando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todavía no los contempla en plenitud.
al igual que los derechos de la madre tierra naturaleza. A medida que legislemos por la naturaleza, estamos legislando para nosotros mismos, para nuestra sobrevivencia. Mientras legislemos que esté vivo un ecosistema, llámese un río, un lago, una laguna, una selva, un bosque, un desierto, en ese ecosistema y en donde el ser humano pueda habitar como lo ha habitado, pero en armonía, no como el gran depredador. Con esos valores ancestrales de integración con la naturaleza. Lo mismo los derechos animales. En su gran diversidad y por segmentos. Estamos en la 6ª extinción, la más peligrosa por el ritmo en que se están extinguiendo las especies. En la época de los dinosaurios se extinguía una especie cada 1000 años y por lo tanto la naturaleza podía, de alguna manera, desarrollar nuevas capacidades de vida para ir haciendo la función que hacía esa especie. Hoy hay cientos de especies que están muriendo día con día. Y hoy el inconsciente humano hemos generado un desastre ecológico. Una isla del tamaño de Estados Unidos en medio del Pacífico del plástico. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra atención efectivamente en lo que plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en su capítulo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, tenemos mucho que hacer desde los ciudadanos. Porque son desde las propuestas ciudadanas que podemos ir iluminando el camino de las instituciones que a veces están desbordadas y cada vez con más presupuesto, pero que probablemente la paz sería de lo más importante. También el derecho de las semillas originarias, porque el uso de la tecnología tiene sus dos polaridades. Puede usarse para bien o puede usarse para mal, pero tenemos que resguardarlo como parte del patrimonio cultural. Hasta lograr el derecho humano a la paz, como principio básico. Y eso se puede lograr si tenemos una constitución de la tierra que rija las constituciones de los diferentes estados-naciones. Y eso ya está propuesto por un gran catedrático, Luigi Ferrajoli, italiano. Tenemos que partir de una constitución de la tierra que en principio no permita las guerras. Y que de manera gradual se haga un desarme desde las armas nucleares hasta las más básicas, que no será de la noche a la mañana, pero sí puede ser gradual a medida que vamos trabajando en la paz positiva. A medida que educamos para la paz, a medida que hacemos política pública de paz, a medida que la fomentamos institucionalmente, esas generaciones van a estar formados ya desde esos principios. Y podremos decir entre 20 y 40 años, misión cumplida. Lo que no se ha hecho en generaciones. Esa visión inicia desde México. Los pueblos originarios lo reconocen y cada uno de nosotros somos México. Cada una de las luces que representamos cada uno juntos somos antorcha. La antorcha que puede iluminar la conciencia colectiva
en esa reconciliación espiritual y en ese perdón no obligado, en el perdón que viene realmente de la empatía y de la compasión, de verte reflejado en el otro, de la condición del prójimo. Y pasar de la competencia contra el otro a competir contigo mismo para tener cada vez más habilidades, más dones, más virtudes, y que estos sean para poderlos compartir de manera comprometida en cualquier común unidad. Desde la casa que habitas, con quien sea que habites, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, tus roomies, hasta la gran familia universal. Una humanidad, un planeta, que viva en armonía y con paz no como una utopía, con paz como ritmo de vida. Para hacer la sinfonía de la vida. De esa civilización madura que aprendió a ser uno, con uno mismo, con la humanidad y con la naturaleza. Con esta introducción quisiera que nuestra querida Alicia Rodríguez nos honre con un mensaje. Quiero agradecer a mi hermano del alma y gran amigo Norman Bardalí por invitarme a celebrar mis 30 años, 37 años de misión con la bandera de la paz. He entregado más de 4.700 banderas y contando el estado de Coahuila y el estado de Tabasco, serían 14.000. La primera bandera de la paz la entregué a la doctora Emma Godoy. Ella llegó paralítica a recibir la bandera, tenía ya bastantes años que no podía caminar. Y en el momento en que me acerqué con la bandera de la paz, sorpresivamente y como un milagro, la doctora Emma Godoy se puso de pie y recibió la bandera de pie para toda su vida. Nunca jamás volvió a estar paralítica. Ella se emocionó tanto con el símbolo de la bandera de la paz que escribió un credo para todos nosotros, para que al escucharlo podamos empezar y entrar en paz profunda. Les ruego que me sigan con el alma y con el corazón. Ante esta bandera universal de la paz, prometemos honrar este símbolo, luchando incansablemente por la paz. Ante esta bandera de la paz que encarna el saludo, la paz sea con todos vosotros, mostramos el alma y nos comprometemos aquí diciendo mentalmente: prometo solemnemente no albergar nunca más odio alguno. Noche con noche me lavaré de cualquier resentimiento y sonreiré muy cordialmente en la oscuridad aquel que en este día o en día distante me hizo daño. Todos exigimos el desarme de las naciones, mas yo empezaré por desarmarme de represalias y venganzas. Impediré que los niños y los jóvenes hereden los odios ancestrales de su nación contra otra nación. Amaré como compatriotas a quienes no lo son y habiten en cualquier región del planeta, sin importarme la diferencia de raza, de política o de religión, porque no miraré lo que nos distingue y separa, sino únicamente aquello en que coincidimos, nuestra esencia divina. De esta manera llegará el día en que
que se derrumben murallas y fronteras y ya nadie se siente extranjero en ninguna parte. Prometo solemnemente ser cada vez más el hermano de los hombres próximos o distantes y convencerme por fin que todos somos uno por ser hijos de un mismo Padre, de Dios que se llama amor. En resumen, yo, ser humano, voy a ser pacífico para poder llegar a ser un pacificador y que escuchen esta promesa mi conciencia, la bandera de la paz y Dios. Muchas gracias. Y así será. ¿Qué gustan sentar? Después de esta breve introducción, pero por lo menos nos permite situarnos y entender de manera conceptual y práctica lo que podría dejar de ser una utopía. Y hoy nace este nuevo pacto también de otro artista, un servidor, que entiendo el mundo desde el arte. Y la vida me ha permitido adentrarme en ese extraordinario universo desde muchas diferentes dinámicas, siendo el arte como fin, pero también como medio. Y los ejes que me ha permitido son de ser medio, que es la filantropía, la conciencia y la cultura de paz. Es de ahí que se eligió este día para que naciera este nuevo pacto, de alguna manera hijo del Pacto Roerich, hijo del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que tiene como objetivo que a través de este estandarte pueda custodiar estas áreas que no estaban consideradas originalmente con el Pacto Roerich. Y voy a leer el Pacto Roerich hoy, 88 años después, para ponernos en presente. Y después voy a leer este inicio de lo que sería el Pacto Bar-David, que prácticamente inicia, que se irá contando a medida de que todos juntos vayamos haciéndolo y perfeccionándolo. E inicio. El Tratado sobre Protección de Instituciones Artísticas, Científicas y Monumentos Históricos. Las altas partes contratantes, animadas por el propósito de dar expresión convencional a los postulados de la resolución aprobada el 16 de diciembre de 1933 por todos los estados representados en la 7ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, recomendó a los gobiernos de América que no lo han hecho para que firmen el Pacto Roerich, iniciado por el Museo Roerich en los Estados Unidos y que tiene como objeto la adopción universal de una bandera ya creada y difundida para preservar en todo momento de peligro a nivel nacional sus monumentos como los inmuebles de propiedad privada que formen parte del tesoro cultural de los pueblos. Han resuelto celebrar un tratado con ese fin en mente y en el sentido de que los tesoros de la cultura sean respetados y protegidos tanto en tiempo de guerra como tiempo de paz. Han convenido en los siguientes artículos. Primero, los monumentos históricos, museos, científicos, artísticos, educativos e instituciones culturales serán considerados como neutrales y como tales respetados y protegidos por los beligerantes. El mismo respeto y protección se acordará para el personal de las instituciones mencionadas anteriormente.
El mismo respeto y protección se concederá a los monumentos históricos, museos científicos, artísticos, instituciones educativas y culturales en tiempo de paz, así como en tiempo de guerra. Artículo 2. La neutralidad, la protección y el debido respeto a los monumentos e instituciones mencionadas en el artículo anterior se reconocerá en toda la extensión de territorios sujetos a la soberanía de cada uno de los estados signatarios y adherentes, sin ningún tipo de discriminación por el Estado o la lealtad de dichos monumentos e instituciones. Los gobiernos respectivos se comprometen a adoptar las medidas de legislación interna necesarias para asegurar dicha protección y respeto. Artículo 3. Con el fin de identificar los monumentos e instituciones mencionados en el artículo 1, se puede hacer uso de una bandera distintiva, círculo magenta con una triple esfera roja dentro del círculo sobre un fondo blanco, de conformidad con el modelo anexo a este tratado. Artículo 4. Los gobiernos signatarios y que se adhieran a este tratado deberán enviar a la Unión Panamericana en el momento de la firma o adhesión o en cualquier otro momento posterior una lista de los monumentos e instituciones que deseen someter a la protección acordada por este tratado. La Unión Panamericana, al notificar a los gobiernos de las firmas o adhesiones, también deberá enviar la lista de los monumentos e instituciones mencionados en este artículo e informará a los demás gobiernos de cualquier cambio en dicha lista. Artículo 5. Los monumentos e instituciones mencionados en el artículo 1 cesarán en el goce de los privilegios reconocidos en el presente tratado en caso de que se asegure su utilización para fines militares. Artículo 6. Los estados que no firmen el presente tratado en la fecha en que se abra la firma pueden firmarlo o adherirse a él en cualquier momento. Artículo 7. Los instrumentos de adhesión, así como los de ratificación y denuncia del presente tratado, se depositarán en la Unión Panamericana, la cual comunicará el acto de depósito a los otros estados signatarios o adheridos. Artículo 8. El presente tratado podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de los estados signatarios o adheridos y la denuncia entrará en vigencia 3 meses después de la notificación de que se ha dado a los demás estados signatarios o adheridos. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, después de haber depositado sus plenos poderes hallados en buena y debida forma, firman el presente tratado en nombre de sus respectivos gobiernos y los mismos ponen sus sellos en las fechas indicadas junto a sus firmas. No voy a decir los nombres, pero sí mencionaré las repúblicas. La República Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos de América y Venezuela. Y considerando que el escrito del tratado ha sido debidamente ratificado por los Estados Unidos de América, cuyo instrumento de ratificación fue depositado en la Unión Panamericana el 13 de julio de 1935, y considerando que el escrito del tratado ha sido debidamente ratificado por la República de Cuba, cuyo instrumento de ratificación fue depositado en la Unión Panamericana el 26 de agosto de 1935. Ahora, por lo tanto, que se sepa que yo, Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América, haré causa para que el mencionado tratado que se haga público, a fin de que el mismo artículo y cada cláusula del mismo pueda ser observado y cumplido con el bien y la fe por los Estados Unidos de América y los ciudadanos de los mismos. En testimonio de lo cual yo tengo causa para que el sello de los Estados Unidos de América para ser estampado hecho en la ciudad de Washington el día 25 de octubre del año de nuestro Señor de 1935 y en el 60º de la independencia de Estados Unidos de América. Firma Franklin D. Roosevelt y Cordell Hull, secretario de Estado. Pues honrando este pacto, ahora daré lectura al inicio de lo que se postula como el Pacto Vardaví. Pacto Vardaví de la Paz, pacto ciudadano para hacer de la paz un camino, una construcción, un cultivo de manera constante y permanente y así consolidar una cultura de paz. Misión, hacer de la paz una construcción, una cultura de manera constante y permanente, entendiendo y definiendo la paz no solo como ausencia de guerra y de violencia, sino como un desarrollo integral del ser en unidad, observado desde 3 dimensiones, individual, social y medioambiental. Preámbulo. Por considerar que esfuerzos de gran importancia en la construcción de la paz
El documento que se presenta como Pacto Bar-David tiene como antecedentes la Doctrina Estrada, 1930, el Pacto Roerich, 1935, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, el Tratado de Tlatelolco, 1967, el Manifiesto de Sevilla, 1986, la Constitución de la Tierra, 2023. Sin embargo, aun cuando su aportación es muy relevante, es indispensable actualizarlos con base a las visiones contemporáneas de la ciencia, el arte, las grandes religiones y los pueblos originarios, incluyendo aspectos de la bioética que son necesarios para el desarrollo integral y vida digna de cualquier individuo y ecosistema. Sobre todo porque inclusive en documentos más recientes de impacto internacional tampoco abordan los temas mencionados. En concreto, me refiero al documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se aprobó en 2015 como Agenda para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York. En su objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, los temas de bioética no forman parte de sus planteamientos. Por estas ausencias, considero indispensable completar los esfuerzos en la construcción de paz con un pacto que, además de ampliar la protección de las instituciones públicas y privadas, que no contempla el Pacto Roerich como el patrimonio de sitios arqueológicos sagrados, el patrimonio intangible, las áreas naturales protegidas en tierra como en espacios hídricos, así como que se incluya los temas siguientes: los derechos humanos de los pueblos originarios, los derechos de los migrantes, los derechos de las personas en condiciones vulneradas y vulnerables, los derechos humanos en personas privadas de su libertad, los derechos de la madre tierra y naturaleza, los derechos animales, los derechos de las semillas originarias, el derecho humano a la paz. Actualmente la humanidad vive un momento coyuntural para transitar hacia la etapa de unidad y madurez. Primero, porque el desarrollo tecnológico nos ha trasladado a un tiempo presente, y segundo, porque la pandemia del COVID-19 demostró la interconexión que existe entre todos los reinos del planeta. Con base en lo anterior, considero que este es un tiempo ideal para plantear reflexiones y convertirlas en acuerdos. Planteamientos y postulados. El Pacto Bar-David es un postulado de principios y compromisos que tienen como misión promover la cultura de paz y la no violencia, desde, hacia y entre todas las personas y los habitantes del mundo, a partir de la comprensión de que la Madre Tierra es una entidad con vida propia y todas las manifestaciones de la vida, nosotros incluidos, somos parte integral, ni más ni menos. Su concepción y propuestas se condensan en el decreto de promover la paz como un estado del ser en unidad con uno mismo, con la humanidad y con la naturaleza. Es un pacto ciudadano porque asume desde la ciudadanía, y a ella se dirige, un rol protagónico en el esfuerzo de corresponsabilidad en la construcción de la paz como cultura de vida, donde parte de la responsabilidad social es institucionalizar los acuerdos. Inspirado en el Pacto Roerich y el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, organización civil adscrita a las Naciones Unidas, el presente pacto plantea una construcción de paz con base a los estudios académicos contemporáneos sobre la paz, la actualización y ampliación de conceptos como patrimonio tangible e intangible que define la UNESCO, que protegen las creaciones humanas, para extenderlos también al resguardo del derecho humano a la paz, el derecho a la cultura, los derechos de los pueblos originarios, los derechos animales y los derechos de la madre tierra naturaleza, concebida como una entidad viva en sí misma que alberga el resto de la vida. El desplazamiento de la cosmovisión antropocéntrica dicotómica a una biocéntrica en unidad para reconocer a la vida y todas sus manifestaciones en igualdad de circunstancias y derechos, en el centro de una nueva relación interespecie que armoniza lo individual, lo social y lo natural, a partir de la claridad de que la desconstrucción de la naturaleza es nuestra propia destrucción, porque nosotros somos la naturaleza misma. Superar y dejar atrás la visión capitalocéntrica que entiende la vida y la naturaleza como mercancías y propiedades para ser expoliadas en beneficio de unos cuantos y en perjuicio del resto. En su lugar, asumir la visión biocéntrica en unidad trina, individuo, humanidad y naturaleza, como la única ruta posible para superar la crisis global en la que nos encontramos. La observación puntual del derecho humano a la paz con base en los postulados del Manifiesto de Sevilla. La observación puntual de los derechos de los pueblos y comunidades originarias como legítimos herederos y guardianes ancestrales de la naturaleza, sus conocimientos, saberes y derechos.
Los trabajos de la Alianza Internacional de los Derechos de la Madre Tierra y Naturaleza, que parten de una premisa esencial: la Madre Tierra es una entidad viva que da y devora vida, y como tal tiene derechos, por lo que corresponde a los ciudadanos su protección y resguardo. La protección del patrimonio cultural tangible e intangible, histórico, arqueológico, natural, con el estandarte de la bandera universal de la paz. Objetivos. Los ciudadanos deberán asumir su corresponsabilidad en la construcción de la paz y no violencia, desarrollar un proceso personal de educación en la paz. Los gobiernos e instituciones públicas y privadas deberán diseñar y promover políticas públicas de fomento a la cultura de paz, gestionar la inclusión de políticas públicas de fomento a la cultura de paz en las leyes de sus países y regiones, promover el conocimiento de la cultura de paz en distintos ecosistemas sociales, gestionar la inclusión de la cultura de paz en los programas educativos de sus comunidades, ciudades, estados y o países, promover el respeto y gratitud hacia la naturaleza que incidan en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza en sus diferentes manifestaciones de vida, promover la reproducción de ecoaldeas y santuarios de paz a nivel global. Actualización. En lo que respecta a la actualización, este pacto se propone expandir la protección de los territorios que señala la UNESCO a través de la Declaración de Derechos Humanos y que se vincula con el derecho humano a la paz, el derecho a la cultura, los derechos de la madre tierra y naturaleza, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los migrantes, así como los derechos de las personas vulneradas y vulnerables. Y en lo que se refiere a la protección patrimonial, incluir el patrimonio arqueológico intangible y natural es un requisito indispensable. Por último, un aspecto que actualiza y adapta el pacto a los avances del conocimiento sobre la cultura de paz, la educación en la paz. Consideramos indispensable incluir la necesidad de impulsar la formación de una conciencia de paz en los ciudadanos y también el compromiso de promover programas de educación para la paz en instituciones políticas, públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Iniciamos. Muchas gracias. Y vamos a firmar un servidor, Alicia Rodríguez, y quien quiera firmar como testigo. Vamos a iniciar con este lado, de mi lado izquierdo, aquí en la representación de... Vamos a firmar acá y ahorita lo voy mencionando. Entonces... Vamos a duplicarlo en esta para que aquí también lo tengan. Gracias. Acta, representando la Alianza Internacional de los Derechos de la Madre Tierra y Naturaleza. Reina Monjarrás, de la Fundación México, Fundación en Movimiento, pero también como parte de Red Cumbre Global Ciudadana de Cultura de Paz en el área de educación. Muchas gracias. Pero tiene que ser doble. Perdón. Sí.
favor. También tú. Normal, un favor. La bandera la puedes un poquito al centro para que se alcance a ver cuando firma. Ahí está. Ahí está. Paz entre los seres humanos y paz con la naturaleza. Así se ha hecho esta. Muchas gracias. Gracias para todos. Gerardo, por favor, representación de Red Cumbre Global Ciudadana por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa a todos los seres. Gracias. Gracias. Representación de Comnapaz, por favor, por Chávez, presidente de Mesa del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen a todos. Paz entre todos. Y Luis Pecoma, representando a Casa Latina, Asentamientos Sustentables. Paz a los guardianes de la vida y de la paz de la Madre Tierra. Así se ha hecho. Marcos Farfán, representando Parlamento de la Madre Tierra Natural. Paz para los hombres de la tierra. Para todas las especies. Alexandra Mantilla, por Triadema, Aéreo Internacional.
paz para todas las naciones y para todos los seres vivientes de la tierra. Así sea. Pues protocolariamente ya cumplimos con la cantidad de... Y todos los que quieran firmar hoy como testigos honorarios son bienvenidos a firmar. Sabemos que aquí hay representación de estados, naciones, que son hermanos de nosotros, pero aquí esto inicia desde los ciudadanos. Después lo iremos llevando a nuestras instituciones para que podamos un día, esperemos que sea muy cercano, estar celebrando todas las naciones juntas, unidas y con paz. Que así sea. Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Comisionado Federal a sus órdenes. Por favor, adelante. Por favor. Y yo soy de una idea, se hacen las invitaciones, pero llegan los convocados. Y por alguna razón, todos estamos coincidiendo para que nuestra luz nos lleve a cada uno de nosotros a ser antorcha. Antorcha que vaya abriendo caminos de conciencia y que nos permita a cada uno de nosotros ir sembrando semillas de paz. Muchísimas gracias por su presencia. Honro su esencia y disfrutemos juntos ahorita un vino de honor. Sí. Y vamos a entregar simbólicamente, porque ya se va a llevar la bandera de la paz a Palenque, reconocido ya como un sitio arqueológico sagrado, y que pueda ser también considerado y custodiado por la bandera de la paz. Creo que se va a aclarar que no es una entrega oficial de la bandera de la paz, porque ya se le ha entregado previamente. Pero sí, quiero decirles que va con todo mi amor a Palenque. Esperamos que de aquí se siga irradiando la paz. ¿Quedas con él? ¿Quedan con él? Que llegue nuestro amor hasta Palenque y muchísimos centros históricos arqueológicos. Este 30 de abril estaremos en la magnífica ciudad de Palenque con las representaciones de los pueblos originarios, con la organización de Casa Latina y de otro consejo de pueblos, y llevaremos este símbolo para realizar esta gran ceremonia, reunidos y convocados por esta visión, este espíritu que nace del corazón de estos sabios de los Himalayas, que ha sido recibida en diferentes ceremonias aquí por los pueblos originarios de Anáhuac, y hoy la recibimos de nueva cuenta, Alicia, como lo hemos hecho ya hace más de 30 años, para que ella, este signo, enarbole a nuestra ceremonia este 30 de abril entre Norman Bardavid, Luis Precoma, Verónica y un servidor. Muchas gracias. Así la resguardamos, así la En nombre de los pueblos originarios de México y de América, que hemos trabajado mucho por la tierra, hemos trabajado conjuntamente en Palenque con los mayas de Camones, le queremos entregar un cuarzo. Yo pertenezco al Consejo de Seguridad Ancestral y en 2011 vino un premio Nobel de Paz que dijo que México iba a ser pilar de luz del mundo. Y yo le pregunté, ¿cómo ves que México puede ser esa luz que va a iluminar a la humanidad? El mundo dijo, siembra cuarzos. Y después de muchos años me he dado cuenta que los cuarzos, como dijo Norman, somos cada uno de nosotros. Entonces queremos darle este simbólico cuarzo para que se lo lleve en su corazón y recuerde que ella esté, donde quiera que esté, está presente con nosotros, y estos cuarzos se unen, y esta es la unión que nos vamos a llevar nosotros, para que en cada ceremonia, aquí también el hermano te va a llevar. Gracias. Muchas gracias. Para que nos unifiquemos y llevemos la luz de México a toda la humanidad y a toda la humanidad.
La mujer no olvida de vida. Este es el primer clip de esta iniciativa. Adelante. Y a un servidor, si me permiten, mis padres me honraron con el nombre de Itzcaloc, que quiere decir resurgimiento, en náhuatl. Sí, Que viva la paz. ¡Que viva! Ese niño que nace ahorita, Que florezca. Sí, el niño. Sí, gracias. Así es.